Hola, hoy estamos nuevamente en un episodio más de Esto no es político con el periodista Juan Carlos Calderón desde El Cafecito. Gracias por acompañarnos. Soy Sol Borja y le doy la bienvenida a Juan Carlos. Qué gusto tenerte aquí, Juan Igualmente, Carlos. gracias. ¿Cómo estás en este país convulso? Con harto trabajo, realmente angustiado también, Mm, creo que como todo el mundo. Quienes tenemos ya un recorrido en el país, vemos que las cosas se exacerban más, aún hay ya lo que yo definiría como una obscenidad de la violencia, ¿no? Que esto ya pasó con las masacres carcelarias en realidad, pero esto no ha parado. Por tanto, es como que algo que nos afecta a todos, ¿no? O sea, que vemos todo el tiempo en las redes, en los medios. Y es una situación crispada, creo que sí, para por cada uno de decirlo nosotros. menos, creo. ¿Cuántos años llevas ya en periodismo, Juan Yo Carlos? entré a una redacción a los 19 años de edad. Estoy más de 41, 42 años. Solo tuve un pequeño año sabático en un par de años que salí de una redacción. Me dediqué a escribir ciertas cosas y luego siempre he estado. eh, ¿Y cómo se siente estar tantos años? Porque ahora ves unos periodistas y se entiende también en el contexto, hay precarización, hay amenazas, no hay garantías, que no digo que antes no hubiera, pero quizá ahora está agudizado. Y ves periodistas que han ejercido menos de una década, 5 años, 4 años, y ya no quieren saber nada del periodismo. ¿Cómo ves eso en relación a esa carrera de más de 4 décadas? Además de no querer saber nada, creo que tienen una idea distorsionada del periodismo, en el sentido de lo que es la posverdad, es muy relativo, creen que los hechos no son importantes, sino lo que digas de los hechos, o lo que llaman ahora la narrativa, algo que a mí me molesta mucho, eh, o el relato, ¿no? Entonces, pero me parece que antes había una mayor institucionalidad periodística, evidentemente, había medios consolidados, había, digamos que como en todo oficio y toda industria, o toda carrera, toda actividad, tienes como sectores muy consolidados, digamos que hacen un trabajo serio, largo, de muchos años. Eso fue desapareciendo, creo que una de las primeras fue la desaparición de hoy, me parece que para el periodismo, Quito en realidad no tiene un periódico ya, Claro, fíjate. claro. Y es increíble, es la capital de la República, tenía 3 periódicos, 4 en su momento, y entonces yo inicié en un periódico que se llamaba El Tiempo, ¿sí? Que yo entré a la redacción más o menos 1981, 82, y de ahí, claro, Ahí iniciaste. ahí inicié, claro, claro. Era un periódico, lo que hoy podríamos decir de derecha, conservador, ¿no? Y yo estaba en el primer curso de la Universidad Central, de la Escuela de Periodismo. Y fue una amiga, una compañera, que trabajaba en ese entonces en la Secretaría de Información, se llamaba. El equivalente a la SECOM, ¿no? Lo equivalente hoy es la SECOM, ¿no? Pero era, no me acuerdo cómo, ya las siglas, pero era de información pública. Tomas con azuquitar tu Sí, café. gracias, como buen lojano, gracias. Entonces, y me dijo, oye, están buscando un chico, y yo era el chico, ¿no? Entonces me fui a meterme a la redacción y estudiaba y trabajaba ahí en El Tiempo, con viejos ¿Pero periodistas. estabas estudiando periodismo o Sí, sí, entraste por no, azar? no. O sea, deliberadamente Estaba tú querías ser estudiando, periodista. yo entré a estudiar periodismo, ¿Por qué, Juan claro. Carlos? Entré a estudiar algo que no pensé hacerlo, realmente por mis amigos, siguiendo a mis amigos. ¿Tenías amigos que estaban estudiando periodismo? Sí, lo que pasa es que yo había estado en la Armada, como guardia marina, salí por X circunstancias, y me lancé al otro extremo, me lancé a estudiar filosofía en la Universidad Católica. Wow. Yo había seguido talleres de teatro, tenía cosas, realmente no sé por qué me quisiera ir a la Armada, pero bueno. Sí, porque está como contrapuesto lo uno con Sí, lo otro. era un momento de esas cosas juveniles, ¿no? Y bueno, y entonces me entré en filosofía, pero ahí me hice una pata de amigos muy buenos, hasta ahora lo son, que además tocaban muy bien la guitarra, uno de ellos, Lojano también, Reinaldo Romero, conductor en la red, ¿no es cierto? Con el Reinaldo, y con él cantábamos y hacíamos, además de estudiar, ¿no? Tienes buena voz. Tienes buena voz. Yo creo que todavía me queda algo, pero sí la tenía. Y entonces un día me dice, oye, se ha abierto la escuela de periodismo, las clases, vamos a periodismo. ¿Te vas a ir? Sí, bueno, vamos. Así nomás. Sí, nos fuimos.
Yo había dirigido un periódico en el Colegio La Salle que se llamaba Vanguardia Lasallana. Estuve vinculado a ese periódico desde el primer curso. Estuve 6 años en La Salle, ahí en la Vargas. Ya venías entonces. Claro, claro, pero no se ahí. me ocurrió, fíjate, nunca se me ocurrió optar como carrera el periodismo. No Pero es sé. que si recién se abría la facultad tampoco estaba muy No, ya profesionalizado. había la escuela, ya había la escuela. Ya había. Ya estaba en otras facultades, pero después haríamos el proceso de facultarización, pero no se me ocurrió a mí, no sé por qué, yo estaba en otra vaina, o sea, en otras cosas. Y entré pues ya ahí, y a la vez trabajé, ya empecé a trabajar, ¿no? En el tiempo. En el tiempo. Un recuerdo súper chévere, siempre es el primer impacto, ¿no? Conocí a Margarita Ponce, la hija de Camilo Ponce, que era periodista política. Conocí a Javier Simancas, que después fue mi jefe en 2 ocasiones, un gran periodista. El jefe de editor era Eugenio Aguilar, papá de Roberto Aguilar, ¿sí? Fíjate, ya estoy grande, ¿no? Entonces... Pero es medio contemporáneo, Roberto. Claro, Sí. más o menos. Entonces, Patricio Quevedo Terán, Marco Lara, me acuerdo, ¿no? Entonces, y ahí por ahí pasaron también Javier Ponce, el Pájaro Escudero, hasta que se hizo el Diario Hoy, ¿sí? Y ahí entró en crisis. Emblemático Diario Claro, Hoy. ahí se entró en crisis el diario El Tiempo. Y hubo una huelga, un tema ahí medio complejo económico y cerró, ¿no? Pero esos fueron mis primeros pininos de la redacción y de ahí ya nunca salí, porque además se pasaba lindo en esa redacción. Eran grandes, pues ya, para uno. Claro, estabas Yo era el jovencito. muchacho de ahí Claro, de pasar los tintos. claro. Y de una a la calle a cubrir policiales, a cubrir cosas de la calle. O sea, ¿Y yo- con qué empezaste? Creo que mi primer reportaje era, porque era el gobierno de Osvaldo Hurtado. Mi primer reportaje o historia que yo hice fue varias entrevistas sobre los precios en los mercados. Porque el presidente había dicho y el gobierno decía, como todo gobierno en toda época, te dicen mentiras por lo general. Y entonces te decían que no había inflación, que los precios no habían subido, estábamos en sucres, ¿no? Y había inflación, de hecho, pero había protestas y hubo el paro nacional del pueblo, me acuerdo. Poquito después de la muerte de Claro. Roldós. Sí, que fue un paro muy fuerte. Y entonces yo fui a hacer una reportería con la gente en los mercados y era cómo subió, cuánto estaba, cuánto subió, y todo eso. Y contrastaba con lo que decía. Una cosa muy simple de reportería. Eso fue mi primera nota, me acuerdo, en el ¿Y ya con diario. tu nombre? No todavía. No todavía. ¿Y tu no. nombre cuándo fue la primera vez? Eso no ¿No te recuerdo. acuerdas? No recuerdo bien. Me parece que ya se consolidó algo del nombre en el diario Hoy. Sí. O sea, sí pasó algún tiempito, ¿o qué? Sí, pasó un tiempo porque yo después no... entré a dirigir un periódico, una revista sindical de la Federación de Trabajadores Petroleros, que se llamaba Jornada Sindical. Y la Federación, los trabajadores petroleros eran los más grandes, creo que es el más grande del país. Y nosotros editábamos una revista mensual de 4.000 ejemplares, ¿sí? Que era la más grande del país. Claro. Con información, y yo la reporteaba, la producía, tomaba las fotos, diseñaba y la imprimía, porque teníamos una impresora, una máquina que había sido traída de segunda mano de Alemania. ¿Pero cómo te vinculaste con el sector de los sindicalistas petroleros? Por la política. Es decir, yo entré a militar de una, ¿no es cierto? Fui militante político como buen universitario de la Central. Entré al MIR, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En ese Eres un tiempo. izquierdista revolucionario. Total. Ya me he ido moderando. Cuesta su tiempo, pero sí. Y absorbía todo, ¿no? Absorbía todo. Y Muy convulsa la época también, ¿no? También siempre estuvimos convulsos. Me parece que eso es un mensaje que hay que dejar. Que hay heridas que se pegan muy fuertes. Por ejemplo, para Nacional hubo algunos muertos, ¿no? Y todo esto. En esa época. En esa época. Y la federación participaba muy activamente. Era la más fuerte del Ecuador. Los trabajadores petroleros. Y entonces yo había entrado y ya de una me fueron reclutando, como se llamaba antes. Se hacía una célula, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces con queridos compañeros que hasta hoy son mis buenos amigos. Y grandes amigos, entonces nos hermanó mucho esto y hacíamos actividades no santas, ¿no? ¿Qué hacían? Y entonces, como decíamos, Eso no se puede contar. no, sí, por supuesto,
como estábamos en la escuela de periodismo, entonces nos encargaban de hacer la propaganda, ¿sí? Y teníamos una máquina que era el mimeógrafo. Estoy hablando o sea, algún rato vean en Google que es un mimeógrafo y que era una máquina que se movía con stencil, que se llamaba, y se imprimían las hojas volantes. Pero teníamos compañeros que dibujaban. Entonces hacíamos, para el paro, por ejemplo, hicimos un brochure, ¿sí? Donde estaba con viñetas y donde se le enseñaba a la gente ahí cómo actuar frente a las bombas lacrimógenas, la asfixia, cómo fabricar miguelitos para bajarse las llantas de los policías, cómo hacer bombas molotov. Y participamos en eso, Juan Carlos Calderón. ¿Estamos hablando de la primera mitad de los años 80? Sí, más o menos antes de Febres Cordero, sí. Porque hay un momento importante en el cambio del país. ¿Ah? ¿Te detuvieron alguna vez? Sí, me detuvieron en la época de Febres Cordero. ¿Cómo? ¿Por qué? Claro, bueno, lo otro que te termino de contar esto del Estado, y es que nosotros teníamos una radio, o sea, actuábamos en una radio que se llamaba la Radio Noticia, del licenciado Arcentales, ¿sí? Y él le decíamos la voz de la cuadra, porque estaba en el puro centro histórico y solo tenía para el centro, o sea, tenía alcance para el centro. ¿Era de la universidad? No, o sea, él nos permitía las prácticas. Ahí. Ok. Y practicábamos y ahí, claro, expresábamos toda nuestra cosa política, ¿no? O sea, y era contra el paro, claro, nos llegó la policía a la radio, salimos corriendo, toda esa historia, porque era muy fuerte también la represión. Claro, porque ahí eran llamados a la subversión total, ¿no? Que ojo, que estamos hablando para el público joven de un momento en el que no había redes sociales, no había celulares, y estos espacios de la radio tenían mucha incidencia también, ¿no? Mucha fortaleza. Y era tan interesante esa radio porque la gente conectaba a los megáfonos en los carros, conectaba la radio, transistor, y se daba la vuelta por toda la ciudad. Entonces teníamos más alcance. Para que vaya más allá. Sí, teníamos más alcance. Y entonces me acuerdo que el doctor Osvaldo Hurtado hizo una cadena nacional frente a la violencia de los manifestantes, porque era el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. No había movimiento indígena en ese momento, como se ve ahora, ¿sí? en la dimensión. Y entonces él saca pues esta hoja volante que te cuento en la cadena nacional, y dice, miren, cómo llaman a la subversión, no sé qué. Como 30 años después, teníamos una rueda de prensa con el doctor Hurtado. Y entonces yo ya le digo, doctor, ¿cómo está, doctor? ¿Qué gusta? Lo había hecho yo varias entrevistas. ¿Se acuerda de la hojita que usted sacó? Sí, esa la hice yo. Esa la imprimí yo. Queda bien. Ajá. No digo nada más. Como que ya le voy conociendo. Y claro, y con Febres Cordero también creo que el movimiento estudiantil, sobre todo de la central, fue muy fuerte, muy fuerte. Hubo muchas broncas, pero ahí hubo un fenómeno que creo que entró a cambiar las cosas y fue la aparición del movimiento Alfaro Vive. 1983, más o menos finales. Yo conocí a Arturo Jarrín porque él estudió la secundaria en La Salle. Y cuando yo entré al primer curso, él estaba en sexto curso. Unos añitos mayor a ti. Sí, o sea, como 6 años, pero él fundó la revista. Que mencionabas. El periódico Vanguardia, sí. Colaborabas. Sí, entonces cada alumno de cada paralelo era parte de la redacción. Entonces ahí lo conocí, ¿no? Después no sabía que se había metido en esto. Pero eso cambió las cosas porque, claro, ya aparecieron las versiones o la historia de que el gobierno estaba luchando contra los subversivos, ¿no? Los subversivos, pero todo era subversión también en esa época. O sea, sí, es decir, sí había una lucha contra la subversión, pero pero también los estudiantes que se manifestaban también eran considerados un riesgo, ¿no? Todos pagábamos justos por pecadores, entonces es como ahora, terrorista, ¿no es cierto? Entonces en ese momento eras subversivo. Claro. Los que sí, los que no. Y eras guerrillero. Entonces el que hacía movilizaciones, el que llamaba, ya era parte de subversivo. Entonces todo el mundo ahora se dice, te etiquetan, claro, ¿no? Ese tipo no te etiquetaba, no había. Pero sí había una fuerte calificación y descalificación desde el gobierno y desde los periódicos de ese tiempo también, que se vinculaban.
Y también muy polarizado en ese momento. Siempre estuvo esa polarización frente a Febres Cordero, que se inventó lo que se llamó el escuadrón volante. Ajá. Porque siempre hubo el tema, el argumento de la delincuencia. Ese también ha sido un argumento útil. Útil, ¿no es cierto?, para la dominación política. Entonces tú decías, es que los delincuentes, y era por la delincuencia, y justificaban incluso la captura de los juzgados, de las cortes, que era así. Y hoy sigue siendo Eso así. te iba a decir, la historia repetitiva, O sea, te ¿no? digo, yo lamento eso por mi país, porque no cambiamos, o sea, no vamos para atrás en ese sentido, porque las élites políticas y económicas de nuestro país han tenido esa práctica siempre. Entonces, y ha habido una resistencia frente a eso. Y claro, todo este tema, ¿por qué nos cogen? Porque en algún momento hicimos una actividad con el MIR, ¿no? Y nos cogieron. Y nos acusaron. ¿Por qué estaban en la calle manifestándose? Sí, pero nosotros no había nada de armas, nada de esas vainas que tenía el Faro Vive. Era más una cosa más urbana, radical, pero más urbana, más no. Y luego, o sea, se hacían frentes populares, el frente juvenil, el frente estudiantil, el frente obrero, cosas de esas. Para manifestarse. Sí, para manifestarse, pero además era como desde la historia de la izquierda ecuatoriana, era como una visión más radical de lo que era el Partido Comunista, ¿no es cierto? Que siempre El MIR era más radical que el Partido Comunista. Claro, o sea, en el sentido de la acción política, Claro, ¿no? De la movilización. Y del pensamiento. Sí, creo porque era como guevarista, ¿sí? Más vinculado a la vinculación del Che Guevara y toda esa vaina, a su pensamiento. Pero todos tenían esa visión, en realidad. Y era entonces, un momento de esa efervescencia, sí, y ¿no? tenías como muy fuertes también el PSML, Partido Comunista, Marxista, Leninista del Ecuador, que después se haría, obviamente, ya en esa época había el frente electoral que le llamaban, y era el MPD, ¿no? Y eran los chinos. Los chinos, conocidos como los chinos. Y los cabezones, que eran los del FADI, o después del FADI, o el Partido Comunista. Después tomó otras denominaciones, se dividieron y todo eso. Y el MIR también era voto nulo siempre. Siempre el voto nulo, era la democracia burguesa, no debías hacer caso. Esto que este otro, y eran tan cuadrados, ¿no? Ya cuando se hace el MPD, estos eran traidores. O sea, ¿cómo se les ocurre participar en las elecciones democráticas de este país? Porque consideraban que eso era burgués. Participar en elecciones. Lo que se llamaba la democracia burguesa, ¿no? Y hasta ahora hay gente que todavía piensa así. Yo ya no pienso así, obviamente. Pero uno va como entendiendo. El periodismo me ayudó mucho en eso. O sea, en entendiendo, porque vas conociendo gente de todo tipo. Ves que en todos lados hay gente inteligente. Ves que en todos lados hay canallas. Ves que en todos lados hay principios, ves que en todos lados hay traiciones, es decir, no es que unos son puros, los otros no. No es potestad de un solo grupo. No es así, no. Y yo creo que lo que ha imperado siempre en eso es una doble moral. Entonces, me parece que ahí yo fui ya trabajando bastante. En un momento en que yo entro al OI, bueno, yo entré a un semanario del CEDIS que se llamaba Punto de Vista. Que era un semanario izquierdoso también, ¿no? Muy chévere, y ahí yo cubrí, creo que la primera cobertura grande fue, ya después de toda esa década de los 80 que pasamos en trabajos, en historias, que es me acuerdo mucho, dos cosas ya a fines de los 90, y es la desaparición de los hermanos Restrepo y el levantamiento. De los 80, no, fines de los 90, no, pues. No. Dijiste fines de los 90, sí. 90, fines de los 80, 90, inicios de los 90, ya gobierno Rodrigo Borja, que es la marcha de la OPIP, de la Organización de Pueblos Amazónicos del Ecuador, que es una marcha masiva que salió de El Puyo hasta Quito. Era una cosa excepcional, ¿no es cierto? Porque, digamos, quienes no conocían el movimiento indígena y toda la postura de las organizaciones, la CONADI se había formado años antes, estaba en un proceso de formación, de consolidación cultural, política, intelectual. De ahí nacen los primeros líderes, doctor Luis Macas, ¿no? Nina Pacari, sí, todos los históricos. Blanquita Chancosa, que es un poco más tarde, pero también es parte inicial de ese proceso. Algunos, y la marcha de la OPIP, ¿no? Que fue
Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza. Esa es la, fíjate, la memoria no me traiciona. Y cubrimos eso, una cosa muy interesante, y el tema de los Restrepo también. El tema de los Restrepo fue lo que a mí me conmovió muchísimo, es decir, la lucha de los padres, la consolidación de esa solidaridad nacional, el enfrentarse con un mando policial que primero no solo que te negaba, sino que te engañaba, te manipulaba y te amenazaba. ¿Sí? Y entonces todo eso yo lo cubrí en ese tiempo en El Universo, ¿sí? Con Javier Simancas, que me llamó. Yo estuve un tiempo en El Universo, no mucho, porque él quería seguir estudiando, me tuve que retirar. Porque no era compatible, claro. Estar en la tarde, sobre todo, 4 o 5 horas o 6 y estar en un periódico. No era posible. Entonces me tuve que retirar y yo quería retomar los estudios. Pero bueno, eso lo cubrí en El Universo. Y ahí tengo una historia súper chévere porque Javier Simancas era mi jefe, un periodista lojano, ¿no? Y súper exigente. Y nosotros éramos de máquina de escribir, ¿verdad? O sea, era de máquina de escribir, de poner papel carbón en el 3 copias. Has vivido un montón de cambios. Claro, no, totalmente. Entonces, y me acuerdo que ahí se buscaba un testigo clave, que se llamaba Chocolate, el agente Chocolate. Esto en el caso de Restrepo. El caso de Restrepo. Y entonces, claro, el agente España, que es el que un poco revienta todo esto, el agente España dice, pues hay un tipo que se llama Chocolate, que es el que les desaparece y toda la vaina. Finalmente, el Javier Simancas me decía, tu tarea es encontrar a Chocolate. Entonces, tremenda tarea. No le podía encontrar a nadie. Claro, te dieron tarea difícil. Yo cada que volvía de la cobertura me atormentaba y me decía, ¿qué fue el Chocolate? ¿Qué fue Chocolate? Y al otro día también, ¿qué pasó con Chocolate? Y me jodía. Y entonces toda esa redacción de ese tiempo me puso de apodo Chocolate. Así te decía. Los compañeros, Joffre Benítez y todos ellos. Porque era tu misión. Mi misión, y me apodaron Chocolate. Juan Chocolate. Y te quedaste así. Ellos me conocen y me dicen, hola Chocolate. Ah, todavía. Entonces, no, es maravilloso. Oye, y hablando un poco de todas estas cosas que mencionas, hay como un montón de cambios en lo que has vivido del periodismo, porque no es tampoco tantísimo tiempo, es decir, no son 100 años, o sea, son 40 años, decías tú, pero ha habido este cambio desde, tú dices, utilizar máquina de escribir, las computadoras, las redes sociales, las dinámicas, y al inicio tú también mencionabas que hay una incomprensión quizá del periodismo, de lo que se espera del periodismo, y te quiero preguntar un poco cómo transitas en esos cambios sin perder, tú adaptándote a estos nuevos espacios, nuevas formas de comunicación, pero sin perder este rigor, sin perder estos principios que muchas veces sí se ve que no necesariamente están ya. Claro, verás, es que depende de cómo lo veas. O sea, hay gente que ve las redes sociales, por ejemplo, como un objetivo en sí mismo. Para mí son un medio de distribución. Así como antes había el kiosco donde comprabas el periódico, ¿ya? Y se leía en las radios las páginas de los periódicos, etcétera. Es un medio de distribución. Para mí no es un objeto en sí mismo. No. Hay gente que piensa que sí, los más jóvenes sobre todo. ¿Por qué? Porque han nacido en en ese ecosistema mediático que creen que es lo único que pudo haber. Cuando yo les hablo de esto, me ven así. O sea, la prehistoria, ¿no? Es más, una de mis cuentas es dinosaurio, o sea, entonces yo me considero en ese sentido, pero ¿por qué? Porque ahí uno va forjando prácticas, porque el periodismo es un tema de práctica profesional, de práctica, ¿no es cierto?, de buenas prácticas, diríamos así, más allá de las cuestiones sobre la ética y todo esto, yo creo que son buenas prácticas, son metodologías que uno va tomando, es decir, la contrastación, la búsqueda. Como me metí bastante o mucho en periodismo de investigación, entonces vas encontrando métodos de seguimiento, de verificación de datos y todo lo que tienes que ir haciendo. O sea, no es un proceso fácil ni rápido. Claro. Y ni barato, ¿no? Ni barato. Entonces lo que cambia ahora es la velocidad. La velocidad y la facilidad de expresarte, ¿no es cierto? Porque antes, si no te publicaban, no te publicaban nomás. Claro. ¿Sí? Entonces uno no tenía chance de publicar en otro lado.
¿Por qué? Porque había mucha competencia. El hoy con el comercio, que a nadie se le ocurría, ve, no me dejan, tómala. Claro. Toma la nota que publica vos. Claro. Que todavía hasta hace poco, quizás no sé ahorita, pero hasta hace poquito también pasaba un poco, ¿no? Bueno, a mí me pasó hace unos par de días que alguien me ofreció unas notas que no le dejan publicar en un medio Sí, pasa contra todavía. el gobierno, ¿no? Y entonces, sí, porque hay todavía persiste censura y autocensura, Sí. es parte del camino Sí, del periodismo. Es eso. Entonces, estos cambios, claro, para mí fueron bastante, porque siempre estuve en el papel, siempre. La única excepción es cuando hicimos una locura, me acuerdo que se llamaba Día a Día, el gran programa este que duró mucho tiempo, no sé, y creo que dura todavía. Creo que dura todavía. Sí, todavía, sí, por ¿Eres supuesto. parte de eso cuando empezó? Y yo lo cofundé, digamos, lo cofundé con varios, porque en ese tiempo había el programa de Freddy Ehlers, Claro, la televisión. la televisión, y hubo un conflicto y se dividieron. O sea, Día a Día surge de la televisión. Surge de la televisión. Ah, eso no sabía. Y entonces ahí tuve la oportunidad de trabajar con Luz Helena Coloma, Nicolás Cornejo, Mario García, que está en CNN hoy. Si ustedes ven CNN en español, ahí está el Mario, desde México. Él es el corresponsal en México. El Mario, como es el gran documentalista ecuatoriano, director de los EDOG, como El es Manolo Sarmiento. El Manolo Sarmiento. Santiago Roldós. Y lo más divertido, porque realmente nos divertimos en ese programa, porque se hacían cosas, ¿no? Pero tú salías haciendo reportajes en tele. Claro, ¿Ah, sí? yo hacía reportajes, y entonces algunos después vi que no era algo mío, o sea, la televisión no era ¿Te lo gusta mío. más escribir? Sí, pero me parecía que había mucha competencia en el ego, digamos, en aparecer en pantalla. Esa era una bronca permanente. Sí. Yo era director editorial después, y yo salí porque ya no aguanté tanta pelea sobre... Pero eso sí es así. Yo empecé en televisión y es terrible. Y peleas del minuto, Sí. ¿no? ¿Y por qué Sí, sale sí. ella o él más un minuto que yo? Sí. Y entonces, para mí eso era... Yo estaba fuera de foco en ese sentido. Pero hicimos un programa de títeres con un gran fabricante de títeres, y armamos los guiones ahí con Roldós, con el Manolo, con Santiago y el Mario. Y yo, eran unos 4, y hacíamos unos sketches de títeres sobre Maguad. O sea, unos sketch políticos. Políticos, como totalmente. Los muñecos de estos franceses, ellos tienen un programa con los títeres. Totalmente políticos. De Guiñol, creo ¿no? que se llaman uno. Sí, sí. Y le fue yendo bien porque, sí, pues nos permitía menos burlarnos del poder, ¿no? O sea, Y el humor siempre es una gran herramienta Sí. para cuestionar. pero el tema es que eran tan divertidos, o sea, el Santiago, el Mario, que nos pasábamos riéndonos mientras realizábamos las cosas. Y entonces decías, ya, dejen de reírse y hagamos esto. Y era así, ¿no? Y fue una época muy divertida para mí. Y yo salí finalmente, eso perduró mucho. Creo que el programa se consolidó muy bien. Tuvo grandes directores y los tiene, entiendo, todavía. Pero bueno, son parte de la vida, ¿no? Oye, y ya tú mencionas un poco estas confrontaciones también con el poder que son como comunes y parte quizás hasta de la propia definición del periodismo. Si no puedes mirar con crítica al poder, difícilmente vas a poder hacer tu trabajo. ¿Cómo ha sido para ti a nivel personal estos enfrentamientos que deben haber variado? Yo empecé a hacer periodismo en la época de Correa y me acuerdo de la confrontación contigo, con Cristian, con El Universo, pero tú mencionas, y aquí estuvo, creo que fue Jorge Ortiz quien contó que la había tenido en la época de Febres Cordero. Él estuvo aquí y como esto es una constante. ¿Cómo ha sido para ti a nivel personal? Porque además la familia es la que más padece en esas confrontaciones. Sí. Bueno, lo que pasa es que nosotros teníamos escuela. Y esa escuela fue el hoy. Me parece que el hoy fue una escuela de consolidar este concepto de que uno trabaja para los gobernantes, no para los gobiernos. ¿No? Entonces, trabaja para el público, no para el Estado, para la audiencia, no para el gobierno. Y aún así, las audiencias a veces yo creo que hay que incomodarles un poco, ¿no? Claro, O sea, totalmente, pero cuando me refiero a que trabajo para eso no es que decir voy a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Sí. Sino me refiero a que uno tiene que tener la absoluta claridad de que
la estrella polar de un periodista no es con el poder. Sí, no es con el poder. No es con el poder de turno, ni hegemónico, ni tiene que ser adaptarse o ponerse al servicio de intereses. Eso es, porque siempre va a haber intereses, o sea, eso lo sabemos tú y yo, los que somos periodismo. Claro. Siempre va a haber grupos de interés, de presión, que quieren poner la información a su servicio. Claro. Toda la vida. Entonces uno tiene que saber cómo limitar eso y decir, bueno, ¿qué es de interés público y qué no es? Y qué está detrás de esas informaciones o intereses. Y el gran mayor interés tiene que ver este momento, y ha tenido que ver en el Ecuador, porque siempre ha sido un régimen presidencialista, con el gobierno de turno, el ejecutivo de turno. Y eso ha sido siempre. Entonces la investigación al poder no es nuevo, ni es del Ecuador, ni es nuevo en el Ecuador. Nosotros fundamos, por ejemplo, Blanco y Negro, que era un periódico, un semanario de investigación muy potente, que se ganó un montón de premios además y que denunció un montón de cosas con el Diego Cornejo. Pero ahí fue como irse consolidando en eso, ¿no? Y me acuerdo que él hoy era el gran denunciante de los temas de Félix Cordero, gente muy valiente, estaba el Simón Espinosa, estaba dirigido por el Benjamín Ortiz, etcétera. Gente que sabía cuál era su oficio y cuál era su papel, ¿no? Y para mí, que todavía éramos relativamente jóvenes ahí, ellos un poco más grandes, no tan grandes, pero ya también muy forjados, pues era gente que se la jugaba por la información. Investigábamos, me acuerdo, denuncias, lo que hacíamos en Blanco y Negro era muy riguroso, porque además era una locura publicar un tema de investigación cada semana. Claro, es un montón. Era una locura y éramos como 3, 4 a veces, depende. Eran 8 páginas, teníamos que llenarlas, teníamos que ir a un trabajo constante. Claro, porque ahí se imprimía, no es que en la web se sube y nada, se imprimía. Se sube, se filma y se sube, se edita. Se edita si hay errores. Se imprimía. Y entonces, pero es antes, o sea, Jorge Ortiz, evidentemente, con Félix Cordero, me acuerdo, que fue muy famosa, no sé si la contó, pero era cuando Félix Cordero, él tiene una entrevista con Félix Cordero y le dice, pues que señor Ortiz, usted me odia. Le dice. Eso no contó. Y me dice, lo que pasa, señor Ortiz, es que usted no me quiere, le dice. Y Jorge le dice, pero presidente, mi obligación no es quererlo. Ni no quererlo. Claro. O sea, eso es lo que no entiendes, presidente, ni ningún presidente lo entiende, que los periodistas tienen que quererle. No, o sea, y fue una respuesta mítica, ¿no? Mi obligación no es quererle, o sea. Claro. Entonces, mi obligación es entrevistarle. Y acuciosamente, además. Entonces, fíjate, siempre ha habido eso. Hace tiempo me acuerdo de Carlos Vera, también muy confrontativo en ese plano. Hoy no. Pero bueno, entonces, tenías antecedentes muy fuertes, el Diario Expreso, entonces... Y tú también, Juan Carlos, a ti te dijo Guillermo Lazo, fue el Guillermo Lazo, que eras buen periodista y trató de dividir el buen periodismo y el mal periodismo, y tú le frenaste también. Sí, ahí le mandé una cartica pública también. Sí. Que me dijo que investigue yo, me pidió que investigara yo, porque le pregunté sobre el caso León de Troya. Sí. Entonces me dijo, no, pues investigue usted, que es un periodista serio. Entonces yo le dije, gracias, pero no gracias, señor presidente, porque usted no puede decidir quién es serio y quién no es serio. Eso lo decide el público. Claro. Entonces, en general, el poder tiende a tener que tiene la potestad de decir quién es serio o quién es amigo, quién es periodista amigo y quién es enemigo. Y bajo esa lógica es quién es bueno y quién es malo, porque el amigo es bueno para él. Y hoy se ve clarísimo, se ve lo mismo. Sí. O sea, no han cambiado, como insisto, las élites económicas y políticas de este país, no han cambiado en nada. Más bien que yo creo que han retrocedido. No se han superado ni culturalmente, ni intelectualmente, ni en democracia, ni en temas de democracia. Pero tú has tenido momentos así como muy duros, personales, por esta confrontación con los gobiernos. Sí, claro. Hemos tenido, yo creo que siempre, yo he investigado a todos los gobiernos. Yo tuve, por ejemplo, en el gobierno de Durán Ballén, de Sisto Durán Ballén, que era un tipo apacible, ¿no? Algunos decían que era cascarrabias, a mí nunca me constó, pero era muy apacible. Era un tipo que reaccionaba con caballerosidad a las cosas porque el país ha tenido presidentes de ese estilo, que han sido unos caballeros sobre todo. Y hoy no es el caso, ni lo ha sido antes. Entonces, recientemente. Entonces, por ejemplo,
yo tuve ahí yo hice una investigación sobre cómo el entonces presidente, después de la guerra del Cenepa, que ya habíamos quedado como victoriosos, entre comillas, en la guerra del Cenepa, el 95, a donde nos metimos. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás, y fue una cobertura, yo me metí un mes ahí en la selva con las comunidades Shuar y Achuar, ahí. ¿En dónde trabajabas en ese momento? En Eloy. Entonces, y yo investigo después de un par de meses, porque el estado de emergencia no terminó, después de la paz, no la paz, sino después del cese de hostilidades. Y después nos enteramos en la redacción que se estaba yendo a construir un aeropuerto nuevo en Bahía de Caracas. ¿Sí? Es decir, había el aeropuerto de Manta, había el aeropuerto de Puerto Viejo, y ahora había uno nuevo en Bahía de Caracas. Donde Sixto tenía su propiedad. Donde Sixto había tenido, digamos, junto con el ministro de Obras Públicas de entonces y el secretario de la administración de entonces, tenían en copropiedad un proyecto turístico que se llamaba Bahía Blanca. Me acuerdo clarito eso, y yo tenía toda la documentación. Y entonces publiqué esa historia y se armó el escándalo nacional. Sí, eso fue una cosa, un relajo. O sea, no empieza mi vida con el Gran Hermano. Claro, sí, yo te digo eso porque yo ejercía periodismo ahí en la época de Durán, yo era niña, pero por eso te preguntaba, porque a veces la gente piensa, y sí, es verdad que en la época del correísmo una agudización y una... Sí. Claro que sí, pero también he visto, y los periodistas que se han sentado aquí muchos de muchos años cuentan cómo con distintos gobiernos... Claro, y ha sido así, ¿no? Y eso hay que entenderlo. ¿Y qué pasó ahí? Y bueno, y claro, ya empezó ahí Eloy, claro, era el top ahí en la portada, y uno tenía la portada, porque el objetivo de uno como periodista era tener la portada. Y tenías la portada. Y hasta que declaran de seguridad nacional el tema. ¿Sí? La vieja confiable. El procurador de entonces declara de seguridad nacional. Pero antes me cayeron los edecanes de Sixto Durán Ballén. Los 3 edecanes. ¿Se fueron a buscar? Me fueron al diario a hablar conmigo. Fueron a hablar con el director, pero el director dijo, hablen con el señor. La vieja confiable. Atiéndales. Respóndales. Sírvales un cafecito. No, y el pedido en concreto fue que dejen paz al presidente. El presidente ya está grande, me dijeron, el presidente ya va a terminar. Es héroe del país, por la paz del Ecuador. Somos héroes, hemos ganado en el Cenepa. Por favor, no hagamos olas sobre este tema. ¿Sí? Ese fue el pedido. Evidentemente fue rechazado. ¿Qué les dijiste? Le dije, no, yo no podía aceptar eso. Yo tenía que seguir las investigaciones, libertad de prensa. Lo entendieron bien. Conocía a un oficial de la Marina, en mi época de Guardia Marina de ahí. Entonces fue muy cordial, digamos, ninguna amenaza, no fue más bien como un pedido que sirvía, o sea, ya, sí. Estamos de salida, no joda. Sí, no. Y después ya declararon seguridad nacional, entonces ya no podíamos publicar más. Y entonces, fíjate, esa historia, y era así como una confrontación directa ya con el poder. Y evidentemente, pero lo más duro fue el correísmo, evidentemente. Ese fue el momento más álgido para ti de confrontación. Sí, fue bastante fuerte, porque, digamos, porque yo creo que con Correa hubo una luna de miel con los medios, los primeros, la época constituyente, que le llamo yo, hasta el 2009. El tipo daba entrevistas, yo me acuerdo una entrevista que yo le hice junto con Rubén Montoya en El Expreso, yo ya estaba en El Expreso. ¿Cuál era tu percepción de él al inicio? Bueno, yo creo que la que tuvieron todos los que le dimos el voto. Hay gente que dice, yo nunca le di el voto. Yo creo que sí le dieron. Claro, el porcentaje altísimo del país, pero todos de repente nadie le ha dado. Uno ganó. Claro. Pero como el voto secreto, yo no tengo por qué dudar. Y en ese tiempo, claro, se presenta como un frente de izquierda. Pues entonces, todos los que habíamos tenido una historia con la izquierda, una militancia, etcétera, estábamos. Y ahí yo tenía muchos amigos del ex movimiento izquierda revolucionaria que ya se disolvió, evidentemente, pero no como organización, ya no. No, pero digo que estaban dentro de Alianza País. Se llamaba Movimiento País primero. Me acuerdo porque yo fui como testigo de su origen, en ese sentido, porque ahí estaba gente que yo conocía y que fueron muy cercanos que yo conocía de mi militancia política y que fueron los que prácticamente consolidaron la Alianza País. Entonces, claro, yo me acuerdo ahí
cuando él ya es ministro cuando cae Gutiérrez y entra a Palacio, le tomaba Gutiérrez, entra a Palacio y es ministro de Estado de Economía, Rafael Correa. Y yo estaba en Expreso, dirigiendo Quito en Expreso, y me acuerdo, y Rubén Montoya era el editor general en Guayaquil, y me dice, oye, en la San Francisco, estábamos buscando columnistas, ¿no? Y me dice Rubén, oye, en la San Francisco hay un economista bueno, un mono, ¿no? Entonces, el tipo es buenazo, puta, inteligentísimo, ¿no? Bueno, entonces, que mande una columna para publicarle. Entonces, él publicaba en Expreso. Publicaba en Expreso una columna de economía, y tenía entre varios columnistas. Tenías como los medios, los periódicos que tienen. Tienes la noticia, abres la sección de economía, y él tenía una columna ahí que escribía semanalmente, entiendo, sobre un tema en específico. Y bueno, eso fue como el inicio de conocerlo. ¿Y cuándo le conociste por primera vez personalmente? Cuando ya se lanzó. Cuando él renunció. Realmente yo no... Al Ministerio de Economía. Porque yo no cubría presidencia, ni economía, ni nada de eso. No asistía a ruedas de prensa de eso. Yo estaba en investigación, en realidad. Siempre has hecho más investigación. Siempre estaba en investigación, estaba en temas. Y iban mis compañeros a cubrir. Pero luego él ya renuncia. Él ya renuncia y le vota, digamos. No sé, todavía está en debate si le votó o renunció. Se pelean con Palacio. Y Palacio le saca. Y él, me acuerdo, porque yo me fui. Y yo ya sabía que detrás de ellos, ¿quién estaba? Alberto Acosta, que eran conocidos míos, amigos también, ¿no es cierto? Gustavo Larrea, y se van incorporando a este frente, hacen una rueda de prensa en Ciespal. Ellos, y ahí proclaman la candidatura de Rafael Correa. Y eran 5. 5, claro. 5, ¿no? Y fueron, yo creo que hicieron una campaña súper inteligente. O sea, la primera fue campaña. Interesante, sí. O sea, fue muy rupturista. Y lo que quería eso era la gente. Claro. O sea, que nos encanta Por eso la funcionó. ruptura, el cambio. O sea, el nuevo, ahora, ¿no? Refundar el país. Nuevo Ecuador. Siempre ha funcionado. Sí, la palabra cambio, nuevo, es súper sexy en la política. No importa que te engañen 10 veces. Si alguien mañana viene y dice el nuevo Ecuador, el cambio, venga, a ese le doy mi voto porque yo quiero que... Así somos, ¿no? Entonces, eternamente engañados. Como que nos gusta. Entonces, en ese tiempo funcionó muy bien, pero además fue una campaña inteligente. O sea, porque fue contra Álvaro Noboa, justamente. Y yo creo que el kid de la campaña fue Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque Álvaro Noboa, como sucede ahora con su hijo, empezaban a repartir dádivas. Ahora se reparten bonos, ¿no es cierto? En ese tiempo ellos tenían sus cosas de la medicina que tenía su señora esposa, ahora asambleísta, y iban sus caravanas y repartían sillas de ruedas, colchones, etcétera, etcétera. Iban a los pueblos, pues. Y entonces, en un momento dado, dice... ¿Cómo nos enfrentamos a este man? O sea, porque tenía una fortuna gigantesca, claro. Y acá era más complicado. Y entonces me parece, a mí, tengo esa percepción de que la decisión de poner a Lenín Moreno, que era un hombre en silla de ruedas, ¿sí? Frente a las sillas de ruedas que te entregaba este señor, ponías un hombre realmente en silla de ruedas y que me acuerdo... La imagen cuando le suben a la tarima. Claro. Puta, todos nos quedamos. Claro. Entonces, eso fue. Y el otro tema era la Asamblea Constituyente. Me parece que eso. Porque además yo creo que el país se quedó muy herido después del atraco bancario. ¿Sí? Y de la impunidad que hubo frente a eso. Entonces, yo creo que. Y eso no se había resuelto. No se había resuelto. La gente quería venganza. Quería que paguen. Y Correa representaba eso. O sea, él había hecho su campaña contra eso. Por eso, claro, su medida que le consolida con popularidad ya de presidente es la incautación a los bienes de los Isaías. Claro, esa es una medida que la gente dijo, todos nos sentimos representados porque dijimos, oye, o sea, ya era hora, ¿no? Que alguien les ponga un freno. Sí, más o menos. Y entonces la gente tenía... Primero la lengua de Correa, que era, ese era el patrimonio de la Revolución Ciudadana, creo que sigue siendo. Entonces, para bien y para mal. Claro, era la lengua, ¿no? Era impresionante. Segundo, era este tipo de acciones rupturistas, ¿no? O sea, el acto de no presentar candidatos a diputados.
para el Congreso de ese entonces. Claro. Esto, la gente, a este man va en serio. Este man va en serio y tenías esa percepción de que las cosas realmente podían ir cambiando. Claro, y evidentemente le gana a Álvaro Noboa en esas circunstancias. Creo que leyeron bien el país en ese momento. Hay gente que estaba alrededor de él que leyó muy bien el país. ¿Qué es lo que creo que falta ahora en la oposición política? No leen el país, no. Bueno, sí hay gente que lee el país, pero no como organización. No como organización, porque se ponían a estudiar y ver. No había redes sociales, no había... Porque ahorita están distraídos en redes en lugar de no pensar. Había inteligencia artificial. Pensaban y hacían política. Claro. Porque el tema es que no haces política yendo a los medios, no haces política mandando un tweet, haces política haciendo actos políticos. Que surgen de un pensamiento, además. Exactamente, que es una elaboración intelectual. Y le llevas a la práctica. Eso hacía esta gente, ¿sí? Y también en su momento la oposición a Correa hizo lo propio, ¿sí? Entonces, me parece que eran tiempos distintos en ese sentido en la política. Y entonces, claro, era una luna de miel, y cuando nosotros lanzamos la historia el libro se llama La Gran Hermana. Eso se publica un año después de la historia que lanzamos en Expreso, que es una serie de ocho entregas. Sobre los contratos con irregularidades del hermano de Rafael Correa. De empresas vinculadas al hermano. Ese es el término adecuado, me parece, porque no es que le daban a él, sino que nosotros descubrimos que a las empresas que le habían dado los contratos estaba él atrás. O empresas que él tenía relación. Los entramados famosos. Los entramados. Es como ir deshojando la cebolla. Fue un trabajo de 6 meses. 3 personas dedicadas exclusivamente a esto. 5,000, 6,000 documentos, etcétera, etcétera. Fue muy riguroso. Cuando lanzamos esto, íbamos a lanzar esto, me acuerdo. No, porque estaba dirigiendo Expreso el Galo Martínez Merchán, el papá que ya falleció. Un tipo que había sido, que tenía un olfato político y periodístico impresionante. Entonces él y Jorge Vivanco también supervisaban nuestro trabajo, veían siempre buscándole el cuero, ¿no? Y ellos, en algún momento me dice, don Galo, me dice, ya íbamos a publicar, ya teníamos luz verde para publicar. Leyeron todo, me dice, ¿estás seguro? Si sabe dónde nos vamos dónde nos vamos a meter y con quién nos vamos a meter. ¿Qué piensa usted? Galo, publiquemos. Pero no te da miedito un poquito antes, no te da nada, nunca te... Estábamos absolutamente seguros de lo que íbamos a publicar. Yo sé, pero de todas maneras, o quizá no había todavía esa conciencia de la repercusión que puede haber. Yo creo que no había esa conciencia. Y yo creo que a mí sí me sorprendió la reacción de Correa, la reacción tan virulenta, ¿no? Porque, digamos, fue tan brutal esto, tan riguroso, tan evidente y consolidado periodísticamente la información, la denuncia esta, que tuvieron que tumbar los contratos. Claro. O sea, dentro de la Procuraduría, la Contraloría, dijeron, sí, tenían razón. O sea, y el Estado mismo, y el presidente se pelea con su hermano, ya claro. todo lo que sabemos posterior. Pero claro, se fue contra nosotros. Blanco más débil también. No, porque además yo creo que es la cosa que él no podía aceptar. Creo que en su variedad, en su forma de ver el poder y de ejercer el poder, que nos hayamos atrevido, entre comillas, a hacer esto, ¿no? Por eso él nos trataba de periodistas, o sea, nos dijo cucarachitas, buitres, o sea, de todo. Pero su respuesta me parece que fue la más inadecuada, ¿no? O sea, fue súper... Porque en un principio él respaldó a su hermano, después ya, cuando la cosa se le vino encima, ya cambió de postura, lo apreció bien, pero sí nos empezó a perseguir a nosotros. ¿Cómo se veía esa persecución en la vida real, en la vida cotidiana? En la vida real no, o sea, fue un golpe en el que se le cayó todo el cuento de las manos limpias, ¿sí? Porque siempre tenías un halo de pureza en su momento, hasta ahí no había ningún problema. Hubo un par de cosas, pero no a esa dimensión. Como alguien le calificó, es un misil de profundidad, ¿no? Un misilazo de profundidad al casco de este barco y fue muy fuerte. Pero para ustedes o para ti como periodista, personalmente, ¿cómo se empezó a ver esa persecución? ¿Cómo se sentía? ¿Qué era? ¿En qué consistía? Bueno, ya habíamos tenido antes, yo había tenido ya antes un problema. ¿Qué había pasado? Eso, que fue cuando denunciamos un negociado de ambulancias en el Ministerio de Salud a inicios del gobierno.
Fue la ministra entonces. La ministra Chang era, ¿no? Sí, sí, fue la ministra y habló con los directivos. Después estaba muy enojada, ¿no? Bajó las gradas, me acuerdo que estábamos atrás de ella y dijo, ustedes van a ver, no sé qué, una cosa así. Estaba muy molesta. Y bueno, y después de unos 4 o 5 días, yo vivía en Los Ceibos con mi familia y salía a trotar porque yo era atleta. Entonces, o sea, para salir de la redacción, ¿no? En la tarde, ya tipo 6, 7 de la noche, y llegó un carro, un Forza. Se bajaron unos tipos de corte militar y me pusieron una pistola en la cabeza. ¿Sí? Me pusieron una pistola en la cabeza, me rastrillaron, era 9 milímetros. ¿Ya? No era revólver, era 9 milímetros. O sea, bajaron, me acuerdo claramente, él se baja, el tipo, me cierran así. Yo estaba caminando, corriendo, me cierran así. Se baja el tipo de atrás y rastrilla. Y me pone la cabeza. Aquí. ¿Tú les viste la cara? Sí, les vi la cara. ¿Y? Les vi la cara. No estaban ni tapados. Todos corte militar. Todos. Porque ese tiempo no había vallenato ni vallenateros. No había el corte vallenatero, digamos. Todavía. Todavía. Ni reggaetonero. Entonces, entonces me arrancaron así una cadena y entonces me dijeron, agacha la cabeza. Agacha la cabeza, ¿no? Yo dije, aquí, hasta aquí me trajo el río. Y entonces me dicen, tienes que callarte, así me dijo. Tienes que callarte. Y se fueron. ¿Sí? Entonces yo había pasado ese antecedente. ¿Qué pasó luego de eso? Pues, O sea, llegaste a tu casa al y tu final llegué a mi esposa, casa, ¿qué no ya- te dijo tu esposa hasta aquí? Algo, o sea, el susto sí, de la bueno, vida. sí, fue un susto fuerte. Era la primera vez que te pasaba algo así de grave. A ese nivel, sí. Nunca, yo en ese momento no lo relacioné con el otro coso, la denuncia. No tenía pruebas para, ni las tengo ahora para relacionar, pero lo que estoy hablando es de los hechos, que después de esto pasó eso. No digo que haya sido por eso, pero... Hechos consecutivos. Son hechos consecutivos. Y entonces, claro, hubo un susto, dije, me pasó esto, ¿no? Entonces, ¿En tu obviamente... casa qué te dijeron? Nada, o sea, se Tu alteraron. esposa debe estar hicieron- acostumbrada a tus locuras. Se fue acostumbrando. Se fue acostumbrando. Creo que nadie se puede acostumbrar a estas cosas. Tus hijos eran pequeños. ¿Hijos? Mis ¿Cuántos niñas, hijos mis tienes? niñas, Niñas dos niñas. tienes, 2 chicas. ¿Y Ya eran gra- pequeñas ya todavía en grandes. esa época? Claro, claro. Y no. Y entonces, cuando sucedió esto, cuando lanzamos la historia de Fabricio Pero y compañía. espérate, ¿qué pasó después de eso, Juan Carlos? Yo Pues, estoy ¿sabes que espantada y tú... yo hablé con el diario, dije, me pasó esto, y me dijeron, ¿sabes qué? Hagamos la denuncia. Creo que los abogados del diario hicieron la denuncia y eso y todo, pero no pasó a más. Ahí quedó. O sea, ahí quedó. Se Y tú vio seguías como andando solo. Porque el chiste es que pareció un asalto, como le pasó al general Gabela, como le pasó al periodista de TC, pues al que le decía, bueno, se me va el nombre, que fue asesinado también, como que fue un asalto, ¿no es cierto? Valdivieso. Valdivieso, el Fausto. Valdivieso. Y así, ¿no? O a Bosco Wizuma, también pareció un asalto. Pero se llevaron Bosco algo Wizuma, tuyo. trascendencia. Claro, es La cadena. la cadena. Solo eso. No, y un reloj, ¿sí? Pero el mensaje estuvo clarísimo, o sea, Claro. las palabras... Nadie te asalta diciendo cállate o no hables. y entonces, yo estuve clarísimo de que se trataba, pero no sabía de dónde venía. Y no, se quedó ahí, pero es como que uno se mete en su trabajo y deja las cosas, porque si te dejas ganar por eso, pues no haces periodismo nomás. Claro. A ver, sí, pero entiendo que una cosa es, siempre te amenazan que te van a denunciar, hasta te ponen denuncias, puede ir el abogado, si está sustentado Sí, no sí, pasa sí. nada, etcétera. Pero eso es una cosa. El contexto de cómo haces periodismo y las consecuencias que puede tener, Sí. uno asume. Sí. Pero otra cosa es que te apunten en la cabeza, pues. Sí, claro. Pero en este caso ya la reacción de Correa fue más política, en realidad. O sea, ya en ese momento ya nos puso a todos como sus enemigos Claro. políticos. Es más, nos subió al ring Claro, de la pelea claro, política. claro. Ya lo había subido a Vera y a Jorge Ortiz, a Carlos y a Jorge Ortiz, ya los había subido y los había hecho que les voten. Al final del día eso pasó de Teleamazonas Teleamazonas del Jorge y Carlos de Coavisa. Carlos de Coavisa, de Canal 8 de Paraquito.
Entonces, ya había ese antecedente. Hubo ya el incidente con Emilio Palacio en el Palacio de Gobierno. Cuando le sacó. Cuando le sacó y Carlos Gijón. Tuvo la dignidad de pararse e irse Salir también. Y entonces yo creo que ya se venía una cosa así, pero que no había como... El pretexto fue este. Sí. Y fue y entonces el presidente en ese entonces, en vez de decir, oiga, gracias por haberme ayudado a descubrir esto, dijo, no, estos son mis enemigos. Fíjate que a ese momento le puso impuesto al papel Claro. para los periódicos, le puso impuesto a la venta de los canillitas, o sea, tuvo una serie de decisiones, como ahora les ponen denuncias de fiscales, ¿no? O sea, al Expreso. Es decir, el poder no cambia. O entre comillas reportajes armados. Sí, el poder no cambia, o sea, eso es lo triste de este país. Y entonces, pero después ya cuando, yo creo que cuando lanzamos el libro, Ahí fue peor. ahí fue ya el acabose, porque yo creo que ahí sí se molestó, ahí sí irritó, y el libro evidentemente fue la crónica de ese año, no es que habíamos revelado ahí publicamos los artículos, gente que no Fue como sé, la recopilación de lo que ya se había publicado. porque muchas cosas se quedaron, o sea, se quedaron, no puedes publicar Claro, en papel peor. limitada la extensión, en digital podrías publicar. Claro. Pero en papel la extensión son limitadas, nos tuvimos que restringir muchas cosas, ir al meollo, eso debe hacerse, pero en un libro puedes explayar Extenderte un poco cosas y más. contar más detalles, contar la historia que está detrás de esa relación. Bla, bla, bla. Y eso fue el libro, ¿sí? Y ahí, claro, nosotros lanzamos el libro en agosto del 2010, ¿sí? A inicio de agosto, y entonces empezaron a perseguirnos. Ya en ese momento, Carlos, ya ni me acuerdo el nombre, que dirigió la Superintendencia de Comunicaciones, Carlos Ochoa. Ochoa, claro. Dirigía Gamavisión, ya incautado. Y me acuerdo Tenía el espacio de opinión y también después... que después nos puso unas sillas, que en un debate, Sí. Alexis Mera nos insultó, nos dijo miserables, Fernando Alvarado nos insultó, etcétera, etcétera. Nosotros no aceptamos ese debate. ¿Por qué? Obviamente. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que nosotros éramos periodistas y el libro era periodístico y todo lo que teníamos que decir estaba en el libro. Y si quieren que haya debate, que debaten entre Rafael Correa y Fabricio Correa. Esa fue nuestra salida, que tampoco les gustó, obviamente, nos pusieron una silla vacía ahí. Y en eso estaban ellos cuando les cayó el 30S. Entonces con Cristian decimos, ¿ves? Por andar persiguiéndonos a nosotros, se descuidaron del otro lado y les cayó el 30S y ahí un tiempo se olvidaron de nosotros. Hasta que ocurre, después del 30S se desbarata la policía, hay una crisis terrible, pero también la justicia. Y el presidente quería mano dura en estos hechos, y entonces él decide tomar la justicia y llama a plebiscito. En 2011, el plebiscito para tomar la justicia, para tomar 11 preguntas, una de las cuales era por la toma del Consejo de la Judicatura, y la otra era la comprobación del Consejo, y la otra era la ley de comunicación. ¿Sí? Y en ese contexto es que nos enjuician, porque era parte de la campaña electoral, estaba clarísimo. Nos enjuicia primero a nosotros y luego le enjuicia al Universo, 15 días después. A nosotros por daño moral, no por difamación ni daño moral, $10 millones. Y al Universo sí por difamación, ¿sí? Y ya la historia ya es conocida ahí, pero digamos el contexto fue político, o sea, había una campaña en ciernes. Pero ¿y personalmente cómo se sentía eso? Fue así, fue interesante porque nos fueron a notificar. Yo ya trabajaba en la revista Vanguardia, ya había salido de Expreso, recién estaba nuevito en la Vanguardia y había cubierto el 30S incluso ya en la Vanguardia. Y entonces me dice, tenía la casa acá en la Loy Alfaro, por el Estadio Olímpico, y entonces las oficinas, y entonces me dice, la secretaria me dice, hay un tipo ahí. Entonces me llama, me dice, no entre porque quieren notificarle un juicio. entonces yo no entro. Y el tipo tenía que notificarte en la mano, ¿no? Y entonces no entré. Y después ya se fue el tipo, ya entró,
y entonces vuelve. Y me salté el muro. Entonces, y no me dejé notificar. Para ganar tiempo. Entonces, claro, finalmente ya, sí, me notificaron. Pero entonces dejan la notificación de todas maneras, y ya ahí me entero, y me acuerdo, un amigo abogado le llamo y digo, oye, me están notificando de esto, de este juicio por daño moral. No decía el nombre de quién me notificaba, de quién me enjuiciaba, por daño moral. Puedes averiguarme. Él me averigua, me llama a los 2 minutos y me dice, Rafael Vicente Delgado, Correa Nada Delgado, más y nada menos te que el está enjuiciando a vos y al Cristian por daño moral por $10 millones. $10 millones. Seguro no estás equivocado, no serán 100,000, 1,000,000. No, $10 millones. Chuta. complicado. Teléfono a mi esposa, mami, verá. Vaya sacando los ahorros. ¿De dónde, pues, $10 millones un periodista? Y ella también dice, ¿cómo? ¿Cuánto? Pues está loco. Y digo, así es. Así es que yo creo que tenemos que hacer algo. No, y entonces fue una cosa muy pavorosa. ¿Te asustaste? Por supuesto. O sea, claro. Porque Correa ya estaba en su máximo poder. Claro. Y el Estado te lanzaba con todas las cosas, cadenas nacionales, desayuno, almuerzo y merienda. Era un acoso brutal, ¿no es cierto? Y claro, vos dices, oye, o sea, el Cristian y yo, realmente, y ahí tuve el apoyo bestial, obviamente, de Vanguardia, de Pancho Vivanco, que en ese momento era el accionista de Francisco Vivanco, en el sentido de fortalecerme ahí en la revista y seguir con el tema, ¿no? Porque uno tiene que decidir, bueno, ¿qué haces con esto? Y claro, el tema es que en ese momento el abogado que nosotros escogimos, que nunca fue, había muchas ofertas de defensa gratis, ¿sí? Gente muy querida, muy chévere, la Universidad Católica también quería defendernos gratis, pero nosotros no queríamos defensa gratis. Conseguimos recursos de apoyo internacional para pagar la defensa, pero el abogado en ese momento nos tranquilizó muchísimo, sobre todo a mi esposa, porque evidentemente nosotros creíamos que nos iban a meter presos. Y como estas cosas uno no sabe. Claro. Ahora ya sé algo más. Pero me decía, verás, lo primero que tengo que decir, nos sentó ahí como alumnos, a mi esposa y a mí, en su despacho, y nos dijo, verá, esto no es cárcel. No te van a meter preso. Primer alivio. Sí, primer alivio, y segundo, está así, asado, sí. Claro, y evidentemente y nos dijo, y esto es político. Olvídate, esto es político, y lo que pueda pasar en adelante, vamos a seguir la defensa. Y entonces se resolvió, es una defensa técnica, no política, sino técnica, ¿no? Y así fue. Entonces sí, claro, fue un momento bastante duro, que se resolvió un año después, finalmente. Cuando les perdona, entre comillas. Claro, bueno, no ocurre la figura de perdón y daño moral, es una denuncia civil. Ocurre el retiro de la denuncia. Pero públicamente fue el acto de perdón. Claro, el acto de perdón, porque yo me enteré después cuando ellos ya sacan la sentencia express contra el Universo, de las 3 instancias en menos de un año, y tienen que pedir asilo también los Pérez, hacen un gabinete ampliado y entonces Correa hace el show de decidir qué hacer con esto y resuelve, entre comillas, perdonarles. Y por ahí uno de mis ex colegas que estaba en la presidencia dice, y estos dos a estos también. Ya. Para que no quede en cabo, porque nosotros nos llevaban a la cola del Universo, o sea, incluso ahora. Pero había presión internacional también. Hubo una presión internacional impresionante, hubo una carta muy larga que encabezó en el caso del Universo el Mario Vargas Llosa, una firmas, en nuestro caso Fernando Sabater, en nuestro caso fue Leonardo Valencia el que organizó esto, que fue una cosa de jugarse él también con nosotros, el escritor, ¿no? A quien le tengo un cariño así enorme. Y fue así, o sea, entonces hubo una presión internacional. Yo creo que ya no era sostenible. Claro.
Porque además era chistoso. Primero en la calle, a pesar de que el gobierno me insultaba y nos insultaba todo el tiempo, y nos ofendía y nos descalificaba, la gente en la calle se acercaba a solidarizarse mucho. Nunca fui insultado yo en la calle, nunca. Una sola vez en todos estos años, un viejito me insultó, pero fue mucho después. Pero nunca fue, más bien la gente se acercaba a las viejitas a darnos la bendición, ¿sí? Y un día yo bajaba en un taxi a mi casa que queda en el Valle de los Chillos, por la autopista, y el taxista venía oyendo la radio y decía, y el gobierno perdona al universo, que no sé qué. Y entonces el taxista dice, oiga, no sabía quién era, dice, pero también debe perdonarles a los del Gran Hermano, sí, son muertos de hambre. Sí, claro. Sí, ellos son al universo, sí, pues. Pero estos no tienen dónde caerse muertos. Lectura económica adecuada, de hecho. Gracias, no le dije nada, sierva. Oye, y a pesar de todo esto, a mi criterio, al menos tú has sido el único, bueno, no sé si el único, pero quizá el más evidente periodista que ha logrado mantener, que se vuelve personal, o sea, y yo entiendo totalmente, pero has logrado como mantener el equilibrio en tu trabajo, cosa que a otros periodistas no les pasó, porque se tomaron a personal un tema que en efecto se convierte en personal y ya empieza como a influir y se vuelve como esta obsesión por el correísmo, que sí que hay que pedir rendición de cuentas, que sí hay un contexto histórico, que sí hay que recordar lo que ha pasado, pero ¿cómo has hecho quizá para poder mantener sin olvidar, traer a colación cuando corresponde, pero Sí. también continuar con la investigación y con el trabajo? Y si ahorita están pasando cosas, no como, es que Correa también, que es como, sí, pero ¿cómo has hecho eso? Lo que pasa es que yo siempre consideré esto como un gaje del oficio. O sea, si uno se mete a investigar el poder, va a tener una reacción del poder. Eso no solo nos pasa a nosotros, en todas partes del mundo hay periodistas que han sido asesinados, que han sido encarcelados, desaparecidos, sus familias, exiliados en Nicaragua, tú ves, Turquía, Brasil. En todos los países del mundo hay esta intolerancia al trabajo de la prensa independiente, o sea, que no se suma al poder. Y empieza a denunciar los delitos del poder, los abusos. Entonces esto yo lo tomé siempre como un gaje del oficio. Si no lo tomaba así, hubiera caído en eso. Cuando el presidente Correa retiró la demanda, yo decidí que esta pelea se había acabado. No es que me hice amigo del presidente, mi enemigo, no. Yo creo que hay que tener la suficiente sensatez para poner las cosas en su lugar. Esto pasó en un contexto, todo hecho tiene un contexto, pasó en un contexto y la explicación es esa, que fuimos víctimas de una persecución. Bueno, fuimos y lo denunciamos en la CIDH. Enfrentamos, fue el primer enfrentamiento que tuvimos civilizado, digamos, en la CIDH, que fue en octubre del 2011, que fue un hito, ¿no?, en eso, porque claro, Correa tenía una imagen distinta a nivel incluso Tenía una buena imagen. Patiño era el canciller y él estuvo frente a mí, Ricardo Patiño. Después nos topamos en un avión, nos tocó juntos Para ir a la CIDH. No, ¿O después? era un viaje aquí a Guayaquil. Pero después de lo de la No, CIDH. antes. No, sí, creo que fue después. No me acuerdo de la fecha, pero lo que pasa es que Correa le había encargado a Patiño que lea el libro, porque no iba a leer pendejadas, y que lea el libro y le encargó para que él vea qué fallas hemos tenido, o sea, que lo lea con exhaustividad. Y en un vuelo a Guayaquil me siento y va y se sienta Ricardo al lado mío, en el asiento. Él era ministro. Y no viajaba en primer, nada, es un tipo así. Y entonces se sienta y me reconoce y me dice, hola, ¿cómo estás? No se conocían. No, O sea, no, por el físicamente oficio. no, sí, pero yo casi nunca me había visto con él. Entonces, obviamente me dice, hola, ¿cómo estás? Muy amable. Hola, ministro, ¿cómo estás? No me digas ministro, dime Ricardo, es que hablar de superación, bueno, chévere. Y entonces hablamos, y lo peor es que nos quedamos como una hora estancados a esperar que despegue porque había un problema mecánico, una pendejada. Bla, bla, bla. Entonces yo le explicaba el libro. Decía, mira, entonces, bueno, le decía, le mandaron a leer el libro, le decía, sí, le digo, buena suerte porque no es fácil. Y así, y fíjate, después nos topamos, creo que es antes, ¿no? Eso es antes, y sí me acuerdo, nos topamos ya frente a frente en la CIDH. Estaban todos, solo faltó que vaya Rafael Correa a defender
esto es régimen. Y Correa se molestó mucho y después nos represalió a algunos, incluso a Leo Cornejo, evidentemente que estuvo ahí, porque dijo, le hemos hecho quedar mal. Esa fue la frase que él tomó. Pero yo decidí, después se cerró eso, y yo decidí que hago esta pelea, ¿no? Aunque después nos siguieron jodiendo en cosas. Pero ya no, para mí ya no era un tema, porque yo entendí que había sido una decisión política de un presidente que no entendía, además, ni quería entender la relación prensa-poder, que tenía el mismo defecto que todos los que venían antes, salvo excepciones, de la relación del poder con la prensa, que después pasó lo mismo con Moreno, con Lazo, ahora peor. Entonces tienen ese mismo defecto, ¿no? Y Correa creo que tenía ese defecto, y sí, lo sigue teniendo. Pero, ¿cómo es tu personalidad en ese sentido? Porque es como, no tienes mucho rencor, ¿cómo eres? No, te olvidas. La vida es muy corta como para estar masticando odios o rencores. Yo lo cuento ahora con mucha tranquilidad. Te has reído 10 veces aquí. En ese tiempo no era... Pero el hecho central es que nunca estuvimos solos, estuvimos protegidos. Tenía a mi esposa y a mis hijas conmigo. ¿Estaban asustadas ellas? No, mi esposa era mucha más brava que yo. Ella me dijo, porque claro, nosotros tenemos una casa que en 35 años 40 y pico años de trabajo es lo que tenemos. Y un carro, es lo que tenemos. Y entonces lo hemos hecho con mucho esfuerzo. Y entonces el temor de ella y mío era que nos quite la casa, ¿sí? Porque claro, esto, 10 millones, después te podían declarar insolvente, si salías, la sentencia fue de $1 millón, ¿no? Que después retiró, y todo eso. Entonces era realmente perder ese pequeñísimo patrimonio que habíamos construido. Pero entonces un día lo conversamos con mi mujer, le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, verás, yo con vos hasta debajo de un puente. Ay. Y entonces, claro, esa es una seguridad muy fuerte, ¿entiendes? Y muchos, el apoyo de mis amigos, de mis hermanos, de un montón de gente. Me acuerdo, el Diego Cornejo organizaba desayunos para juntarnos, ¿no? Y conversarnos. Y teníamos esa vaina, y eso me sostuvo mucho, ¿sí? Me acuerdo, incluso hubo una ceremonia chamánica que me dieron una vela, ¿sí? El Juan Martínez, me acuerdo, en el Mindalae, que estaba recién fundado, y me dieron una vela, y fuimos compadres de esta vela con Giovanna Tassi, que era la directora de la radio pública, y era muy radical y fuerte la Giovanna Tassi, pero éramos compadres, y cada que nos veíamos, ¿qué fue comadre? ¿Qué fue compadre? Era la bronca, ¿no? Pero nunca perdimos lo que no hay ahora, esa humanidad. ¿Entiendes? O sea, lo que hay muy poco, yo creo que sí hay, pero muy poco, en tener el poder como acabar con el rival, con el que te piensa diferente, anularlo, destruirlo. Creo que Correa tuvo un poco de eso, sí, pero hubo mucha resistencia también. O sea, cuando ahora... Más que ahora, ¿no? Sí, yo creo que fue muy fuerte. Me parece que el gobierno en ese entonces fue muy duro con el movimiento indígena, por ejemplo. Me acuerdo de Saraguro. Pero mucha gente que hoy está como por poco, si mátenles y denles bala a los indígenas, en esa época era la protesta social. Es como, amigo, pero dijiste que era protesta, ¿no? Eso se llama hipocresía política, eso se llama doble moral. Y es porque la moral es para un lado, el principio para un lado y el principio para el otro. Entonces yo veo con mucha tristeza hoy como colegas míos se convierten casi que en activistas militantes, cachipurreros del gobierno, porque además estos gobiernos que tienen un régimen oligárquico, que es verdad, ni les determinan. Es decir, no les van a invitar a las fiestas, o sea, no. Por más que hagas mérito, no te van a llevar. Por más que te pongas de alfombra, no eres de su nivel. Claro. O sea, entonces, puede hasta parecer grosero lo que digo, pero me parece que hay que saber ubicarse en las cosas. Y me parece que ahí, toda esta gente que hoy declara terroristas, y hoy estos colegas que incluso se pueden hacer asociaciones entre la bomba de Guayaquil con mucha ligereza. Es como que estos, o sea, es construir, como se dice ahora, un relato acorde a los intereses de lo que se busca, que es instituir, a mi criterio, un
un ethos militar, un ethos militarista, policíaco en el Estado ecuatoriano, donde se sienten muy cómodos. Sí, hay que dar palo. Eran los mismos que reclamaron por los derechos humanos del pueblo saraguro, que sí fue arrastrado como ahora en Otavalo, y en ese momento... Y que era condenable que se los arrastre entonces, como es condenable que se les arrastró. Y que fueron juzgados y condenados por terrorismo en ese entonces. No es que por ataque y resistencia, por terrorismo. Me acuerdo a las dirigentes mujeres de la comunidad del pueblo saraguro, me acuerdo de ellos. Eran los 10 de Saraguro, no sé cuántos. Bueno, el guión que hace ahora el presidente Noboa, ya lo vivimos. Ya lo vivimos, ya vivimos más que menos este guión de tomarse las instituciones, de atacar a la prensa. No tanto de comprar periodistas, porque eso es nuevo. Eso nunca se hizo en ese gobierno. Tal vez no les ofrecieron lo suficiente. Tal vez no se pensó en eso. No se pensó en eso, capaz que les funcionaba. Y tienes también ahora un montón, y me parece importante también traer a colación lo que está pasando ahora, justo para evitar esto que decíamos hace un rato de lo que pasó. Yo te preguntaba tu experiencia personal más que... no tanto el tema del gobierno, pero ahora ves también que pululan estos no sé cuántito TV, no sé cuántito ese, que son disfrazados de medios, pero son operadores de propaganda y operadores en ese tiempo, con el colegio no había medios, o sea, habíamos medios, estábamos los medios, y el presidente y su gobierno enfrentaban a los medios, esos medios mercantilistas que dicen que obviamente era muy injusto su postura, no era cierta, que los periodistas son payasitos que hacen lo que les dice el dueño. Nunca ha sido así. Nosotros he tenido discusiones feroces con los dueños de los medios, en las redacciones, y no era así, pero él lo que hace es un sistema de medios públicos que finalmente los politiza, ¿no? Pero era un sistema de medios públicos. Y que muchas veces operaban como propagandísticos también. Claro, eran propagandísticos, obviamente. El gobierno no hace periodismo, hace relaciones públicas. Totalmente contrapuesto, además. Sí, porque lo que intentan es imponer una doctrina o imponer una... O sea, la diferencia es que los periodistas hacemos las preguntas y ellos tienen las respuestas. Entonces tienen siempre las respuestas. Y entonces... Y era un lío porque yo creo que el grave error del presidente Correa fue crear la Superintendencia de Comunicación. Muy mal llevada por Carlos Ochoa, muy mal llevada. Fue una soberbia brutal, pensando que el poder no se acaba nunca, ni se acabará. Como piensan otros ahora también. ¿No? Entonces, y yo creo que sí sembraron mucho temor en la gente. Como hoy, este temor que se siente hoy. Yo no digo, esto ya lo vivimos, o sea, esto es un copy-paste. ¿Y no crees que está más agudizado hoy? Yo veo dos razones de ahí, tú me dirás lo que piensas. La una es que primero tienes este contexto de crimen organizado y violencia que creo que agudiza la situación. Y segundo, no tienes un enfrentamiento tan frontal. O sea, con Correa te denuncia, tú vas a la CIDH y dices, ahora es como hay seguimientos ilegales. ¿Dónde están? O sea, son seguimientos ilegales. ¿Cómo te pruebo un seguimiento ilegal? O cosas de esta... Si hay algo que decir del presidente Correa, es que siempre fue frontal. Claro, o sea... Siempre sabías lo que te iba a pasar o te iba a decir porque lo decía. ¿Sí? No, pues. O sea, hay un salopamiento, una cosa brutal, mucho más oscura. Y han pasado cosas, y no quiero dejar de preguntarte a ti, por ejemplo, que le veten a Enrique Alcíbar, un reportero de años que todos conocemos y que siempre está en todos lados haciendo preguntas. O sea, lo que te quiero decir es que ha habido pequeñas señales y la respuesta no ha sido de tanto rechazo. La expulsión de Alondra Santiago, que te puede gustar o no puede gustar, pero decir que hay un riesgo a la seguridad nacional y nunca revelarte cuál es el riesgo, qué pasó, porque es correísta. Sí, es verdad. Y yo creo que ha habido este tipo de cosas muy, muy graves, ¿no? Lo de Alondra ha sido grave, me parece. La expulsión de otro español que lo sacaron ahora. Entonces... Pero yo pienso que políticamente el gobierno construye su presencia, porque ha construido un enemigo, y este enemigo es el correísmo. O sea, lo usa cuando le conviene, cuando le funciona. Pero bien que entonces, recicla las figuras correctas. Cuando se le agota, entonces la Corte Constitucional, y cuando se le agota lo de la Corte, entonces es el pueblo, la CONAIE,
y ahora el alcalde Aquiles Álvarez, ¿no es cierto? Los bombazos, lo que sea. Entonces estoy buscando, pero es el tema del poder, el tema de... Mira, yo insisto, yo siempre soy muy duro con esto, nuestras élites políticas y económicas no son democráticas. Les encanta el autoritarismo, les encanta la ley de la selva, donde el más fuerte es el que manda. Admiran, Correa ganó porque sacaba su correa y decía, les voy a dar de correas. Nos encanta el látigo, ¿sí? Desde García Moreno. Entonces, es esta noción de que pegue patrón, ¿no es cierto? De que papaíto Correa, papaíto castigador. ¿Pero tú crees que hay una mayor tolerancia a las actitudes del presidente Noboa, a actitudes abusivas, arbitrarias, incluso con tintes dictatoriales, de las que había con Rafael Correa por parte de los ciudadanos, de la prensa, porque no es Rafael Correa? No, yo lo que pienso es que tiene que ver, o sea, creo que el correísmo y el anticorreísmo, en este caso Noboa, que quiere ser, aunque usa los mismos métodos, las mismas formas, incluso a sus mismos asesores, sí, sin ser lo mismo, hay una enorme diferencia. Correa no venía de una raigambre oligárquica. Sí, acá tienes a un grupo económico directamente encargado del poder político, con todos los vicios que eso puede tener, y bien, ganó las elecciones, legítimamente, lo que quieras, etcétera, pero ya en su práctica del poder ejerce ese poder que supongo que se ejerce en esos niveles. Entonces eso es distinto. Que Correa cometió graves errores, los hizo. ¿Quién no? ¿Entiendes? Creo que en ese sentido hay que hacer memoria, y yo sí creo que los colegas que también son correístas, desafortunadamente, o sea, son activistas del correísmo que están tras de un micrófono, están hoy criticando lo que ellos callaron. Hay poca autocrítica y hay una poca mirada al espejo, ¿no? Sí, muy poco. Me parece eso terrible. Yo le oigo casi siempre al Alexis Moncayo, por ejemplo, y le oigo también al Miguel, o sea, todos, Rivadeneira, estoy ahí sapeando, ¿no es cierto?, mucho. Y me interesa oírles a todos, y les oigo, y claro, y me alegra que Alexis Moncayo, por ejemplo, me parece bueno que él reclame por los derechos humanos, reclame por los derechos del pueblo indígena. Cuando se callaron, cuando fue el colegio, no, digamos que es así, pero me alegro que hoy vean que esto está mal. ¿Entiendes? Que esto no es... ¿Será que en algún punto, porque yo he sentado a algunos, no solo aquí en otros espacios, a gente que estuvo en ese gobierno y como decirles, a ver amigos, pero no hay un espejo como para decir, ya ven cuando no les toca a ustedes, porque hoy ustedes denuncian persecución, que puede que sí haya, hoy ustedes denuncian, pero no ven que ustedes también hicieron lo mismo, y ahí es como nadie te quiere aceptar eso, como que de eso claro, no hablemos, no toquemos. Somos reacios a la autocrítica. Yo creo que hay que ser autocrítica. Es cultural. Sí, pero también es un poco de vanidad. Yo creo que los periodistas somos vanidosos en general, y también los periodistas, alguien me dijo, ustedes son políticos de closet. Entonces, tomas una postura política respecto a ciertos hechos y te olvidas de que trabajas para la gente. O sea, a eso voy. Los amigos activistas que están tras un micrófono del correísmo trabajan para la gente o trabajan por la imagen del presidente Correa. Es una pregunta que yo les haría. Yo también te quisiera preguntar sobre estas posturas, porque aquí estuvo en su momento Alondra, tuvimos discusión fuerte sobre cómo ella concebía el periodismo, que no coincidía necesariamente con lo que yo, pero ella decía una cosa que me parece que hay un punto. Ella citaba nombres de otros periodistas y decía, a mí me dicen que yo soy activista, pero fulano, sutano y mengano también lo son, y ¿no será ahí más claro, preferible para la audiencia, que de plano te digan, a mí me gusta el correísmo, me gusta el novoísmo, y desde ese punto te hablo, evidentemente, sin desconocer... Sí, pero yo digo, está bien, pero ahí pierdes la mitad de tu público, en realidad, o sea, pierdes las otras visiones que sí enriquecen, o sea, me parece que sí enriquecen, como te digo, me refiero a la Alexis, a otros, que en este momento, por ejemplo, de crítica y crisis contra el gobierno, ahorita son micrófonos súper escuchados. Claro. El Negro Vela, el Fabricio, o sea, se ha convertido casi, yo creo que cada momento histórico tiene un periodista detrás de un micrófono.
Y en su momento fue el Paco Velasco contra el Lucio Gutiérrez, en Radio La Luna, por ejemplo, o en este caso puede ser el Fabricio, etcétera. Pero son momentos históricos, ¿no es cierto? Después es otro, pero me parece que el periodismo está ahí para eso, para criticar y para cuestionar las cuestiones del poder y también reconocer, porque uno está hablando para su público, ¿sí? Pero yo creo que es jodido ponerse de activista, es distinto. Ser un militante, un activista. Porque sí, pierdes perspectiva. Pierdes perspectiva y empiezas a construir lo que estamos viendo ahora. Colegas que a la hora que estamos grabando esto, han llegado ellos ya descubrieron quién estaba detrás de la bomba en Guayaquil. En menos de 24 horas. No menos. O sea, entonces, ¿cómo puedes ser tan irresponsable contigo mismo? Con tu respeto a tu profesión, a eso voy. O sea, no puedes envilecer tu profesión. Lo que no puedes hacer es envilecer tu profesión. Tienes que dignificarla. Y entonces, si tú dignificas, tú tienes que decir, oye, esperemos, veamos, tenemos esto. Porque estás hablando para un público. No estás convenciendo a un público. Estás dándole información. Entonces, me parece que, oye, ni siquiera el ministro Reinberg, que es un tipo bastante, a veces dice cosas que no debe, ¿no? Por decirlo suave. Ha sido tan irresponsable como estos colegas. O sea, me parece el colmo. O sea, llegar a ese nivel de arrastramiento, diría yo. Se acabó el periodismo ahí igual, ¿o no? Yo creo que estamos a puertas del fin del periodismo. O sea, me parece que cada vez se hace más difícil hacer periodismo independiente en el Ecuador. Porque van tomando posiciones y si uno no toma una posición, dice, es que tú eres... A mí me han dicho correísta. O sea, yo le publico al Pocho Álvarez una historia sobre Israel. Entonces me dicen, ya está sacando el juego, ha sido correísta. Y yo, sí, ¿de qué les vas a decir? O sea, y otro me dice, es que vos eres anticorreísta. O sea, ya está, o sea, ¿qué hacemos? ¿Por qué le publicas al Juan Cubi, pues? ¿O por qué le publicas ¿no es cierto, al Fernando López Milán, que es un tipo más vinculado al liberalismo, a la centro-derecha? Esa es la diversidad de pensamiento, ¿no? ¿Qué es eso? Esa es nuestra tarea. Pero hay gente que cree, y lamentablemente digo, algunos colegas corroboran eso, que tienes que ponerte en un sitio. Acabo de oírlo a uno que decía, esto es una guerra, y por tanto hay dos bandos. En una radio, muy escuchada en Quito. Qué terrible. Y por tanto tienes que ponerte en un bando, y si no... Eres enemigo. Oye, entonces, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué eres? ¿Sí? O sea, ¿por qué estás detrás de un micrófono? O sea, estar detrás de un micrófono es una enorme responsabilidad, porque implica hablar para gente que no tiene por qué estar de acuerdo contigo, y vos no puedes ser el activista, el militante, y eso para todos los lados. O sea, el tomar bando es complicado, perjudica. Pero tú eres una persona ecuánime, como persona, ¿no? O sea, yo tengo una pasión, tengo una postura ¿Pero eres política. ¿Apasionado o eres...? Yo soy apasionado, pero no soy tonto, es decir, periodísticamente. Es decir, me refiero a que mi interés es hablar con la gente. ¿Sí? Yo puedo tener mi postura y mucha gente la conoce, no la reniego, pero yo no te hablo con odio, ni te manipulo la información, o sea, ni te digo las medias verdades. O sea, si tenemos que decirlo, lo decimos. Y si hoy se es crítico del presidente Noboa, pues es porque se lo merece. Es decir, ha hecho cosas que no debe. Pero él ni siquiera abre la boca y ya tiene a 10 justificándole, explicándole, diciéndole, parecen los secretarios de comunicación en el poder en la sombra, digamos, de la Secretaría de Comunicación, porque a la señora no le conocemos. Pero bueno, entonces, le conocemos a Carolina Jaramillo con los problemas que pueda tener ella. Yo voy a ir terminando un poco, yo podría quedar conversando contigo porque además yo, no porque estés aquí, yo he dicho, es uno de los periodistas que yo más respeto y admiro justamente por todas estas cosas que tú dices y porque yo creo que en este momento es necesario eso, o sea, la pluralidad, la diversidad y el equilibrio, la ecuanimidad. Sí. O sea, uno tiene sus pasiones, un entrevistado te cae mejor que otro, pero no por eso tratas diferente o no por eso tergiversas de hechos para acomodar a la realidad que a ti te gustaría. La idea también es conocerte un poco más y de eso no hemos hablado mucho, vamos a hacer una parte 2 contigo, pero sí quisiera saber a qué le temes tú. Es una buena pregunta.
Tú eres de esos periodistas antiguos que no vienen con el chip del miedo. No, o sea, miedo por mi profesión, no. No, nada. No tengo eso. ¿Y Porque es personal? parte de... En lo personal, yo creo que es... ¿Sabes qué le temo? A la retirada. O sea, yo ya tengo más de 60 años. Creo que he hecho un montón de cosas en el periodismo que debía haber hecho. Yo creo que he sido valiente cuando debí ser valiente. Creo que he hecho cosas, he sido un privilegiado de estar en el micrófono, de estar tras de una pluma. He escrito libros, he ganado premios con mi equipo, una maravilla. He sostenido un proyecto hoy que patalea mucho, Pero ahí sí. pero ahí está, porque como en un momento cuando nos incautaron Vanguardia, yo decía, hay que hacer periodismo que sea en las paredes. Entonces, como lo hacía Eugenio Espejo. Pero yo le temo a eso, a mí mismo, en el sentido de hasta aquí. O sea, yo no sé en qué momento voy a decir hasta aquí. Eso de estar correteando, pero es una cosa que te gana. Es decir, uno no puede dejar de serlo porque uno puede dejar de hablar, uno no puede dejar de ejercer su oficio, y es un tema de humanidad también, ¿no? Pero esa transición es la que estoy viviendo yo ahora. Sí. ¿Ya has pensado en ir de retirada? Y yo creo que ya estoy semi. Es decir, ya no enfrento los temas investigativos como con El ímpetu. el ímpetu. Me parece que hay algo de decepción sobre el país. O sea, la última gran denuncia que hicimos sobre el tráfico de oro en Es este brutal país, esa denuncia, léanla en plan B. que no pasó nada, ¿no? Es decir, no se conmovió nadie, les pareció como normal, es decir, ir aceptando estas cosas como normales, que entonces me parece que hay un problema para mí y para todos nosotros como ciudadanos del Ecuador, habitantes de este país, y es que somos corresponsables de este barco todos, o sea, obviamente los que dirigen el Estado, la política, la economía, etcétera, pero yo creo que ahí uno se ve como ciudadano. Y me parece que uno puede servir también en otras cosas, ¿no? A veces me gustaría dedicarme a algunos negocios, dejar de ser pobre. Muerto de hambre, como te dijo el Muerto de taxista. hambre. Así era, ¿no? No, algún rato un amigo me dijo, oye, alguien me dijo que estás fregado. Le dije, es que siempre estaba fregado. De hecho, Escribes libros también. escribo Ahora libros. ese libro que te dije que me encantó, el tuyo, la ¿Cuál? novela. Ah, ¿Cómo se llama? Noticias del Nuevo Noticias Reino. del Nuevo Reino, me encantó. Sí. Léanla también si no la han leído, es buenísimo. Sí, me gustó ese ingreso a la literatura. Que es tu primera novela. Sí, es una historia ficcionada en realidad, pero fue para mí muy revelador. Pero después me bloqueé, estoy en eso, tratando de superar ese bloqueo, porque estoy haciendo una historia que a mí me conmueve mucho y he tratado de salir. Y en vez de ir a un psicólogo o psicóloga, hice un taller de novela. y el director, Ernesto Carrión, de este taller, fue mi psicólogo. Entonces fue muy divertido este taller. Pero bueno, voy saliendo en esas. Pero bueno, yo creo que es tenerle miedo a eso. Es decir, ¿a qué voy a hacer después de esto? ¿No? O sea, hay otras cosas que tienes que afrontar. La vejez, la muerte de amigos. ¿Te da miedo eso, la vejez, la muerte? Sí, o sea, la muerte no tanto, no sé si uno la ve, yo la he visto cerca 2 o 3 veces, muy cerca. ¿Por qué? Por el incidente que te cuento, Lo de la pistola. un tema que casi me secuestran las FARC, ¿no es cierto? En una cobertura. En una cobertura en la frontera, estuvimos a punto de ser secuestrados. ¿Cómo se liberaron? Corriendo. Literalmente. Sí, yo estaba con el negro Granja, el fotógrafo de Vistazo, yo trabajaba en Vistazo y nos fuimos a una cobertura. Había secuestrado a cuatro ingenieros de la Odebrecht que estaban haciendo una carretera. Y nos fuimos y entonces nosotros habíamos hecho una historia grande sobre la narcoguerrilla, es decir, cómo grupos de las FARC del Frente 48, sobre todo en Putumayo, custodiaban laboratorios y sembríos, ¿no? Y traficaban. Entonces nos metimos, hicimos una investigación grande, 12 páginas en Vistazo, cosa brutal, ¿sí? Portada y varias entregas. Y luego me declararon objetivo militar. Entonces, sin saberlo, nos fuimos como mi editora me dijo,
vos ya estuviste ahí, anda de nuevo. Entonces me fui. Mariana era en ese momento editora. Sí, la Mariana, y estaba la Pati Estupiñán, que todavía es editora. Una grandes profesionales y buenas amigas. Entonces nos vamos con el negro y nos metemos allá y ya sabíamos cómo llegar donde el Frente 48, ya habíamos ido. Y nosotros descubrimos qué había pasado. Teníamos para 3 días y en mediodía ya hicimos la investigación, descubrimos y nos quedamos libres. O sea, el negro Granja me dice, oye, vámonos a hablar con los panas que hablamos la otra vez, ¿no? Digo, no, pues porque otra vez entramos protegidos, o sea, entramos con... Y ahorita no vale llegar así, ¿no? O sea, no es bueno esas visitas. No, hermanos, ya nos conocen. Y nosotros no sabíamos qué había pasado por el reportaje, vistazo. Y me dice el negro, no seas cobarde, puta, metamos. Y ya. Nos metemos, alquilamos una lancha en Qué locos, pero. media qué hora avisados. de navegación, nos metemos, llegamos al mismo pueblo. Y entonces estábamos ahí y había un tipo con fusil y nos ve llegar. Y el negro con las cámaras y nos ve llegar en una lancha y nos bajamos y entonces nos apunta. Y dice, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros somos periodistas del Ecuador y estamos haciendo un reportaje, nosotros ya habíamos venido. La única referencia que teníamos de una persona allá que nos había dado entrevista incluso, era el Colorado. Un señor que le decían el Colorado, que un grandote, Colorado, ¿no? Y entonces llegamos y dice, ¿ustedes le conocen al Colorado? Sí, claro. Dice, espérenme aquí, no se salgan de esto. Un tipo nos dice, le voy a buscar al Colorado. Le digo, ¿y está todo bien? Dice, sí, lo que pasa es que estamos esperando unos periodistas tales y cuales que nos hicieron un reportaje en Vistazo para darles del vire. Así nos dijo. Les dijo eso. Nos dijo. Y se fue. Entonces con el negro Granja nos quedamos. Entonces el negro sacó la cajetilla de cigarrillos. No, mi hermano, fuma también. ¿Qué hacemos? Y entonces salgamos de aquí, nos van a matar, ¿sí? Y entonces, claro, nos iban a, no sé qué nos íbamos a hacer, éramos nosotros. Y entonces vemos que pasa otra lancha con un tipo. Dice, llévenos al Ecuador. Y el tipo que pasaba, y dijo, ya, pero no puedo acercarme. Y nos metimos al río, y el negro con la cámara, cuidando la cámara, y nos subimos a la lancha y salimos. Y después vemos que llega el Colorado, estábamos muy cerca con el otro, y entonces nos empieza a perseguir con otra lancha. Y vamos al Teteye, creo que era, sí, llegamos al Teteye y cruzamos, y menos mal estaba la misma camioneta que nos había dejado, que no había pasado 1 hora, estaba ahí. Y entonces nos subimos al balde y nos fuimos al lago Agrio y nos persiguieron y nos metimos al cuartel de la policía. Y hasta ahí llegaron. Nos quedamos en el cuartel de la policía una noche. Claro. Entonces es una novela muy chévere. Pero sí nos asustamos, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, con esas experiencias también he ido perdiendo un poco de miedo a la muerte, ¿no? Sí, como te digo, hemos tenido esas experiencias y uno dice, bueno, así pasa. Pero a la muerte como tal, me parece que todos humanamente tenemos temores. Y tiene que ver con eso, es decir, yo no me veo... O sea, yo creo que hay muy buenos periodistas hoy, muy buenos, jóvenes, una generación, sobre todo mujeres, ¿no? Muy buenos. No digo porque estés acá, ni tampoco, pero te podría mencionar algunas grandes investigadoras y valientes. La Carol Oroña, la Susana Morán, hay un montón. Y son muy buenas. Y también muchachos también, que dignifican el periodismo. Y estamos algunos viejitos que algunos lo envilecen. Me da mucha pena por ello, y hay otros que no, que intentamos significarlo. Cometemos errores, evidentemente, pero yo creo que hay que ser coherente en las cosas, hay que ser muy coherente. Me parece que hay que tener, mi querida Sol, una noción de templanza. O sea, ¿qué es la templanza? Tú tienes un lado helado, frío, y otro lado hirviendo. Cuando mezclas, tiemplas, y entonces la templanza es lo humano. Es decir, el radicalismo no es compatible con lo humano, porque el radicalismo
y te quieren llevar al radicalismo, a una postura, a un bando. Claro. Y cuando estás en el justo medio, intentas ponerte en el justo medio, pues eres un tibio, un cobarde, una cosa que como así, ¿por qué no le sacaste la madre? O sea, ¿por qué le trataste bien a este man? Y uno no debe caer en esa provocación, sino intentar buscar el justo medio. Y yo creo que eso le falta a este presidente, totalmente. O sea, tener esa templanza, y les ha faltado también a los otros. Me parece que hemos pasa. hablado un montón y yo lo último que te quiero preguntar es sobre la muerte de tu amigo Fernando Villavicencio. ¿Cómo eso te toca a ti justo en este sentido que tú dices, duelen las muertes de los amigos, tu propia confrontación al paso del tiempo y también a estas pérdidas que son irreversibles, irreparables? Sí, eso fue un asesinato perverso, ¿no? Porque además más perverso fue el asesinar a su imagen. Después, ¿no? Que ya fue una cobardía. Ya fue una cobardía. Pero me parece que en ese momento yo siempre pensé que nos habían matado a un poco a cada uno de nosotros, a todos quienes nos juntamos. Yo con Fernando me tuve una relación de 40 años. O sea, desde muchacho, él fue compañero mío en la universidad. Sí. Era un trotskista a muerte, ¿no? De los pocos trotskistas que quedaban. Un tipo súper convencido de su vaina, izquierdoso, ¿no? Metido en los sindicatos y de tal. Le gustaba mucho la poesía, escribía también. Un tipo que se fue forjando como yo en ese camino. En ese camino, él más pensando, más político que menos periodista, siempre. ¿Sí? Él de alguna manera, yo no estaba de acuerdo en eso. Evidentemente yo he sido periodista y espero seguir siéndolo hasta que pueda o quiera. Pero él siempre pensó en lo político, ¿no? En lo político, el impacto que tenía sus denuncias, sus investigaciones, en lo político. Y bueno, ese era él era él, y cuando uno no creía él, yo no creí eso. Cuando pasó esto, yo no. O sea, cuando te enteraste que habías sido asesinado. Yo estaba cerca, estaba en el círculo militar, un evento, y con otros amigos, y salimos corriendo. Vimos el tuit de Cristian, han matado a mi amigo, y yo no creía, y yo me topé ese momento en este evento con entonces el general Luna, que era director de investigaciones. Y el general, él me confirma la muerte de Fernando, o sea, ahí. Entonces, porque me acuerdo, él sale corriendo del evento también, sí. Y nosotros atrás. Y estábamos muy cerca y llegamos a la clínica y claro, nos encontramos con todo el drama. Él me permitió pasar y ahí yo finalmente escribí una historia sobre esto que se llama El Cuerpo, ¿no? Y que es un poco mi bloqueo, en realidad. En el que estabas trabajando en el taller. De continuar escribiéndola. Y porque uno no ha podido, creo yo, superar esto. Yo no he podido superarlo. Y creo que muchos no tampoco. Entonces puedes decir cualquier cosa de Fernando Villavicencio. Ya muerto puedes decir cualquier cosa. Pero yo prefiero honrar a los muertos. O sea, yo prefiero, así como, y tratar con generosidad, sobre todo a quienes han muerto en esa circunstancia, cuya vida fue arrebatada de esa manera. Y que ha quedado impune también, porque sí, y que está impune hasta ahora, porque en este país es el país de la impunidad. Entonces tienes un montón de muertos que flotan, sus almas flotan todavía en el limbo de la justicia o de la injusticia. Y uno de ellos, y está junto con Gabela, con Fausto, con Fernando, con Jaime Hurtado, ¿entiendes? Con todos ellos. Y más que hay. Entonces sí me parece que esto... tendré que pasar un tiempo hasta tener que reconocer que ya no es así. A veces no logro asociar la palabra asesinato con Fernando. O sea, no lo asocio. Cuando me dicen el asesinato de Fernando, yo todavía lo siento vivo. Es lo que yo siento, ¿no? Era un ser querido. Claro, para mí. ¿Cómo no? Evidentemente, con las broncas que uno tiene con sus seres queridos también. Pero éramos honestamente amigos, entonces muy honestos uno con el otro. Y eso fue muy bueno también. Poco puedo hablar con otras personas como hablaba con él.
me quería embarcar en un montón de pendejadas que yo no decía. No te dejabas. No me dejaba. Entonces se molestaba. ¿Te propusieron hacer política alguna vez? Claro, me han propuesto la presidencia de la República, la candidatura. Me han propuesto la alcaldía de Quito. Me han propuesto encabezar la lista de asambleístas nacionales. Después, cuando ya fue negándome a todo, me pusieron una concejalía. Ya fueron bajando. De nivel. La vicepresidencia de la República. Entonces yo les decía... Distintas organizaciones. Sí, distintas. Pero más desde la izquierda, en realidad. Me propuso Pachacuti, algunos. ¿El correísmo también? ¿Algún momento? No. Ni creo. en el momento de Alianza País, cuando tus amigos estaban ahí. Sí, en su momento, pero a mí el que me hizo famoso fue Correa. Yo no era famoso. Y entonces me llevó injustamente a la fama. Y entonces, pero cuando ya me hizo famoso Correa, claro, todo el mundo se quiso aprovechar, porque era eso, es quererte usar tu imagen. Uno me dijo muy honestamente, es que vos ya tienes media campaña hecha. Claro, porque te conocen. Claro, porque me conocen. Entonces yo le dije a una persona que me ofreció la candidatura a la alcaldía, le dije, verás, ándate a Chillogallo y pregunta quién es Juan Carlos Calderón. En serio, anda y verás, nos volvemos a hablar, y si te dicen, sí le conozco al señor, te acepto. Así jugando, ¿no? Entonces regresó y me dijo, no te conoce nadie, preguntó a 20 personas. Y yo, no ves. Uno cree que le conocen claro, y uno no está así. Sino, además yo traicionaría mi oficio. Le dije, por todo lo que he peleado, cuando me lanzaría a la política, dije, ahí está. Para eso quería hacer las cosas. Entonces sería envilecer mi carrera, que es lo que más tengo miedo en realidad, ¿no es cierto? De envilecerme a mí mismo y mi carrera. Y bueno, tratar de luchar por lo que uno es, ser coherente, ante todo ser coherente. Qué linda charla contigo, Juan Carlos. Te agradezco mucho por haber estado aquí. Voy a hacer una parte 2. No, vamos a hacer... Que nos hayamos divertido. Tenemos que hacer una parte 2 porque se quedan un montón de preguntas, dudas y historias. Pero bueno, esto ha sido la charla con el periodista Juan Carlos Calderón desde El Cafecito. Recuerden, jueves 18 horas en Sonorama y también por las redes de Esto No es Político. Soy Sol Borja, nos vemos en la siguiente.